uno de los pequeños libros. Yo estoy dando profetas mayores y profetas menores los martes. Y no puedo dar ese estudio aquí porque es un estudio que dura 3 horas, así que trato de manejar el tiempo según se pueda. Y es una de las cosas que quiero que usted sepa, que cuando usted enseña la palabra tiene que tener 2 o 3 cosas presentes. Número 1, que usted va a enseñar y usted va a enseñar lo que la Biblia dice. Número 2, que cada vez que enseña tiene que haber en el mensaje algo paralelo a nuestros días, si no, no tiene sentido. Así que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió. ¿Dice amén? Gloria a Dios. Gracias por la alabanza. Si usted mira esos puntos de vista, lo tercero es que tiene que haber en una prédica enseñanza básica, no puede ser al azar. La mayoría de los predicadores al azar dejan a la gente en el aire y no hay un orden, tampoco tienen una calificación de autodidáctica porque no tienen una enseñanza práctica en lo que se está enseñando. Por eso los predicadores, y eso lo enseñamos en homilética y lo enseñamos también por el Espíritu, tienen que tener en estos días un plan. ¿Qué quiero predicar? Y como estamos en un mes tan bendecido, ¿cuántos dicen amén? Estamos en un mes de la palabra, le voy a invitar que se ponga en pie si es posible y que usted pueda ir conmigo a la Biblia, al libro de Jonás. Gloria a Dios. Libro de Jonás. Y voy a hablar acerca de este tema que obviamente estoy convencido que usted lo ha leído muchas veces. Los niños también tienen mucha lectura de este libro. Y vamos a leerlo todo según podamos. Voy a leer unos versos que estoy convencido que usted lo ha leído. Y mi tema se llama Volviéndonos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos hace volvernos a la voluntad de Dios. Hay gente que ya por alguna razón perdió ese asunto. Así que mi mayor anhelo en esta noche es que usted sepa que Dios todavía está interesado que usted y yo estemos en su voluntad. Dice, libro de Jonás capítulo 1, dice, vino palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? Palabra de Jehová. Para eso es palabra de Dios. A Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y vete a Nínive, a la gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Qué haz? Pregona contra ella. Eso, ya los evangelistas no van a hacer eso. La mayoría de la gente ni va a hablar sobre ese tema, aunque estemos donde estemos, porque hay que caer bien a la gente, hay que tener amigos, y tener influencia, y tener buenas relaciones, caballeros. Al fin estamos en la posmodernidad. Pero eso no fue lo que le mandó Dios a esa gran ciudad. Dice, porque ha subido su maldad delante de mí, y Jonás se levantó para huir, diga huir, de la presencia de Dios o de Jehová, y fue a Tarsis, y descendió a Jope, y ahí hay una nave que se dice que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, diga, él pagó su pasaje, porque el que invita paga, pero si Dios no te invitó, pagas tú. Pero si Dios te invita, paga Dios, ¿o no? Sin ningún tipo de duda, si Dios te invita, Dios te paga. Si Dios no te invita, pagas tú, o yo. Yo he hecho cosas que le he pagado yo, pero si Dios me invita, Dios me paga, porque Dios no te va a enviar y no te va a pagar. Porque Dios sabe cómo pagar y mejor que nosotros. ¿Dice amén? Dice aquí la palabra, y pagó su pasaje y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. En otra traducción dice se hundía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, eran idólatras, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla, dice, para descargarla de ellos, de los enseres. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Diga, a dormir. ¿Qué hizo Jonás? ¿Se puso a qué? A dormir. Eso es un tema espiritual, que usted debe saber que hay gente que está dormida en el Señor. No hay nada en producir reino, que no es el caso de nosotros. Yo asumo que usted está produciendo según su posibilidad, pero hay gente que no. Y dice aquí, se echó a dormir, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo le dijo? Dormilón, levántate y clama a tu Dios, porque quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Oiga, qué suerte tenía ese Jonás. Dice, entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, y el oficio que tienes,
¿y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y esto es una de las cosas que ocurre cuando hay Jonás cerca, que a veces está causando problemas. Por causa de Jonás se levantan tormentas, fuertes tormentas. Y déjenme decirles que tormentas que a veces casi hunden barcas. Si tiene oído, oiga. Pero este Jonás, cada día se ponía más difícil la tormenta, y dice más y más. Y bueno, dice, ¿qué haremos contigo? Por supuesto, porque les interesaba qué hacer. Dice, respondió, tomad y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Ellos no querían matarlo ni nada, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Los puso a orar. Hasta los impíos oran cuando vienen las cosas graves. Cuando falta algo, cuando las cosas se ponen difíciles, hasta los impíos ponen a orar. Hasta los endemoniados oran. Veo cada endemoniado clamando. Los impíos, los de afuera, los de adentro, todo el mundo. Y esta gente empezaron a orar. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, se convirtieron de una vez ya, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oramos, levante su mano derecha, porque esta historia es muy poderosa. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la unción que ella carga. Gracias por la enseñanza, Señor, oh Padre, súper, archi, mega poderosa. Gracias porque es exógena para nosotros, fuera de. Y sabemos, Dios, que todo lo que oye tu palabra, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay, Señor, obedece a ella. En el nombre de Jesús, tráenos una enseñanza que nos pueda ayudar, y te damos gloria porque grande es tu nombre. Amén y amén. Si puede regalar un aplauso a Cristo, gloria a Dios. Aleluya. Déselo a él fuerte. Amén. Bueno, no podemos determinar otra cosa de la que está hecha. Dios habló a un hombre como Jonás. Jonás era un profeta. Jonás representa lo que para nosotros viene siendo alguien llamado por Dios, alguien escogido por Dios. Así que Jonás, el nombre Jonás significa paloma, ya lo sabemos, porque es un nombre profético que significa una paloma, es tipo en la Biblia de un animal de paz. Pero muchas veces eran los animales usados como mensajes. Le ponían unos mensajes para que fuera. Es decir, que este Jonás era un profeta, sin duda. Y la Biblia habla que Jonás, sin duda, aparece. Primera de Crónicas habla de Jonás también. La Biblia habla de Jonás en un tiempo donde los ninivitas eran los que estaban reinando. La gente no conoce toda la historia y no la voy a hacer porque tengo unos 25 minutos para predicar y usted se vaya a dormir tranquilo. Pero sí le quiero decir que si usted mira la Biblia, se va a encontrar que el tiempo de Jonás para profetizar fueron 40 años antes de Cristo. 740 años antes de Cristo Jonás predicó. Juntamente con Jonás estaba el profeta Amós en el reino del norte. Cuando usted mira la Biblia, bíblicamente te vas a dar cuenta que habían siempre reyes y profetas omisos en el reino del sur y en el reino del norte. Cuando miramos nosotros los que enseñamos algunas de estas cosas y categorías ya teológicas, nos damos cuenta que había gente como Amós, también como profeta en el tiempo de Jonás. Jonás era un profeta señalado, comunicándose con las generaciones. Sin embargo, Jonás tenía un grave problema y una situación que no pudo resolver, y era que él estaba muy dolido con lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, porque ese es el tiempo
de los reyes, donde fueron maltratados, donde fueron subyugados. Y no era el tiempo babilónico, ya había pasado el tiempo babilónico, pero ahora, después del tiempo babilónico, vino un tiempo donde dice la Biblia que Israel hizo lo que bien le parecía. Y ahí Dios los entregó. Y vino el tiempo entonces de los medos persas. Usted se va a encontrar que el segundo reinado más grande que hubo después de Babilonia fueron los medos persas. La Biblia habla de un hombro más alto que otro. Y habla de los medos y los persas, pero los persas eran más fuertes, de donde vienen los sirios. Así que esta gente no son cualquier persona. Y esta gente descabelladamente tomaron al pueblo de Israel y le rompieron sus costumbres. Quebraron a sus hijos. Le enseñaron otras cosas. Y por eso es que cada uno en ese tiempo adoraba a su Dios. A los Baales y a los dioses que ellos tenían. Pero maltrataron la dignidad de un pueblo como el de los judíos. Porque los judíos eran muy aferrados a la palabra de Yahweh. Así que los mataban y los empalaban. Y los mataban empalados por sus partes y los ponían como delante de todos en cueros ahí y les rompieron su dignidad. Así que Jonás, en medio de ese proyecto, los ve como enemigos. Y los ve como gente posiblemente, digamos, denigrante. Así que es como decirte a ti ahora lo que está pasando con el pueblo de Dios Israel. Que esta gente quiere matar y exterminar al pueblo de Israel, los palestinos. Y hay una guerra santa aparentemente en ese tiempo. Pero esa guerra no ha existido desde ahora. Por muchos años ha existido. Que el mundo se había de poner en contra de la ley de Dios que está en Israel. ¿Cuántos lo saben? Por eso usted se da cuenta que nada más de donde viene la palabra, no todo el mundo lo iba a aplaudir. No. Los iban a perseguir, los iban a matar. ¿Cuántos saben eso? Entonces, Jonás está dolido con ese pueblo, pero Dios le da una palabra que trastorna a Jonás, porque lo manda a predicar a ese pueblo. Y eso es difícil. Y usted sabe bien que es difícil predicarle a los enemigos, a los que se burlan, escarnecen, los que hablan mal de ti. Es más, hay algunos que no queremos ni tenerlos cerca, gloria a Dios. Mejor que se vaya de la barca, dice Jonás. Pero la intención de Dios era llevarlos a ellos a que también reconocieran al Dios del cielo y de la tierra, a Yahweh. Y por eso es que le manda un mensaje y dice: ve y predícale a la gran ciudad. Y esto para mí seguramente que Jonás dijo: yo no voy a predicarle porque ellos han sido mi motivo. Era como ir a predicar a la gente que en ocasiones te ha robado, te ha maltratado, te ha lacerado o te ha hecho alguna cosa. Solamente la iglesia, si usted mira el porciento según lo que dice Sociedades Bíblicas, el 80% de la gente que se va de la iglesia es porque tiene problemas de carácter como otro. Imagínense, si la gente no se puede perdonar siendo los mismos hermanos, cristianos, evangélicos, que dicen que son aquí y allá, imagínense cómo se sentiría Jonás con alguien que era un enemigo vitalicio, los sirios. Y por esa razón, bueno, yo estuve leyéndole a mi esposa en el capítulo 4, algo que encontré ahí. En el capítulo 4, Jonás le da una palabra a Dios, hablando con Dios, y le dice: yo no fui cuando estaba en la tierra, cuando tú me mandaste, porque yo sabía que tú eras Dios misericordioso. Capítulo 4, si tiene la Biblia, mira por qué Jonás no fue. Dice: oró a Jehová y le dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Que por eso me apresuré a huir a Tarsis. Aquí está la razón por la cual se apresuró a huir. Porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, en que te arrepientes del mal. Es decir, nosotros siempre hemos oído que gente dice que no, que Dios no se arrepiente. Bueno, yo tengo una discrepancia con lo que dice la gente, porque lo que dice la Biblia es que Dios en ocasiones ha perdonado a gente que estaba destinada a la muerte. ¿Sí o no? Había rey que se tenía que morir y no se murió porque oró. Es decir, que no es que Dios cambie, es que Dios es dueño de su voluntad. ¿Sí me puede entender? Yo he encontrado en la Biblia que Dios dijo en el libro de Deuteronomio: no entrará en la congregación de Jehová ninguna prostituta, ni el sueldo de una ramera, y entró Rahab. Yo encuentro en la Biblia que hay sus salvedades porque Dios es el dueño de las leyes. No podía en Israel ningún hombre tocar a una persona que fuera leproso. Y Jesús entró en casa de leproso. Así. Si usted se pone a mirar, no era bueno tocar ni siquiera a una prostituta. Y Jesús le predicó a la prostituta, ya usted sabe, a la samaritana. Literalmente estuvo con ella hablando toda la tarde hasta que se la ganó.
Entonces yo entiendo por el Espíritu que el que pone la ley es el que la quita. Aunque usted diga que no, Él es el que hace salvedades con algunos asuntos, porque Él es el dueño. Es como tratar con el dueño de todo. Y una de las cosas que Jonás dice: yo sé que tú eres misericordioso, y que si el pueblo ora a ti, tú quitarías el castigo. Y él dice: yo no quiero que este pueblo sea salvo. Yo quisiera, en otras palabras le dijo: yo sé que si este pueblo se arrepiente, tú lo vas a salvar. Y hace una mención Jonás como si él fuera Dios. Ahí Jonás se equivocó. No, no se equivocó. Él sabía que Dios era bueno y misericordioso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios es bueno y misericordioso? Y yo no me voy a dedicar a dar todo el mensaje, porque este mensaje es muy largo, y después de 4 o 5 horas en los aviones yo me pongo a escribir, me pongo a hacer cosas, y es demasiado que tengo. Pero yo lo que creo que usted puede entender esto, que sin duda Dios, por causa de Jonás ser tan duro, definitivamente por eso levantó la tormenta. Porque cuando no hay gente haciendo la voluntad de Dios, las tormentas se agudizan. Voy a repetirlo. Si hay alguien que no está en la voluntad de Dios, las tormentas se agudizan. No es la primera vez que ocurre. Si usted mira la Biblia, en el libro cuando hablan de todo Samuel, empezaron a tomar a unas ciudades que habían ahí, y dice la palabra que entraron en un lugar, Josué y su gente, y fueron a tomar la ciudad de Jericó, y la tomaron por un hombre llamado Acán. No Acán, perdón, Acán. Dice que esa guerra la perdieron por causa de una persona que tomó del anatema. Dios le dijo: no tomen del anatema, porque si toman del anatema, malditos serán. Y Acán, ¿qué hizo? Tomó del anatema y lo guardó debajo de sus enseres, en su tienda. Que eso es seña de que en vez de darle lo que tenía que dar a Jehová, porque todo el tesoro era de Jehová. Así es. Él lo guardó, y dice que perdieron la guerra. Si hay algo que hace perder la guerra a una casa, a una familia, a una iglesia, es el anatema. Así. No crea que no. Dios está hablando para que usted lo pueda entender. Cuando hay anatema, aunque hayan personas que están haciendo lo correcto, como Josué, perdieron la guerra y 39 hombres fueron muertos. 39 tipos dice que 39 hombres fueron muertos. Nada más menciona esos 39, pero Israel salió despavorido corriendo delante de una ciudad pequeña. ¿Qué quiere decir con esto? Que un poco de anatema echa a perder toda la masa, dijo Jesús. Leuda toda la masa. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Que Jonás se metió en una barca y le echó a perder la vida a los marineros. Lo primero que perdieron fueron todos los enseres. Es decir, que los bienes materiales se pierden. Cuando hay anatema, los bienes materiales se van. Dice que tuvieron que echar todos los enseres de la nave. Imagínense una nave que va para Tarsis, y una nave que es de carga, que tiene que llevar los enseres donde deberían llegar. Y esa gente tuvieron que botar todo lo que tenían en la barca, porque la barca se hundía. Una de las cosas que trae cuando hay maldición, oculto, nadie lo sabía, pero Dios sí, es que empiezan a perderse los bienes que uno tiene. Eso es una marca muy fuerte. Por eso cuando Dios va a prosperar a alguien, comienza a bendecirlo. No siempre es Dios quien bendice, ya lo sabemos. Pero cuando Dios te va a bendecir, es porque Dios quiere que tú empieces a hacer algo mucho más significativo. Cuando Dios corta la bendición, también es de Dios enseñarnos que los bienes son producto de estar bien con Dios. Así. Escuche bien, les voy a repetir esto. Cuando uno está bien con Dios, hasta a tus enemigos le darán la espalda. Y lo que dice el Señor: si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido a tu vida. Yo quiero enseñarle esto a usted, porque no es posible que usted y yo estemos ocupándonos en otra cosa sino buscar la voluntad de Dios. Cuando uno busca la voluntad de Dios, lo que tú necesitas, Dios lo añade. Amen. Repito, en la voluntad de Dios está lo que tú necesitas. Cuando tú no tienes eso, tú tienes que decir: Señor, es tu voluntad que yo pase por aquí, porque puede ser que esté pasando por una prueba como la de Job, ¿o no? Sí. Ojalá que usted no pase por esa prueba, una prueba fuerte. Pero Jonás era un causante de un problema. Por eso aquellos hombres dijeron: bueno, vamos a echar suerte a ver qué es lo que pasa. Y cayó la suerte sobre Jonás. Y yo lamento decir esto, pero Jonás es tipo de una persona que está bajo maldición, que todo lo que hace es traer problemas, conflicto, y que la gente estaba avisada porque la barca se iba a romper, se iba a ahogar. Ellos se dieron cuenta, clamaron a Dios, a los dioses falsos, pero se dieron cuenta que no tenían poder para eso, hasta que Jonás le dijo: yo soy hebreo y mi Dios es Jehová, le declaró, y yo soy temeroso de Dios. Dice que esos hombres clamaron a Jehová. Así. Y dice la palabra que cesó cuando Jonás se bajó de la barca. Porque obviamente
La barca representa la vida de una persona. Hay gente que no va a dejarte que tú avances. Lo mismo pasó con Abraham y Lot. Lot tenía que quedarse atrás, hermano, porque Lot ya estaba nada más buscando las cosas de la vista. Por eso Lot dijo, yo prefiero esa Sodoma y Gomorra que se ve verdecita. Abraham le dijo, tómalo, dale. Ven, tú ahí es donde quieres ir. Ya usted sabe que hay gente que está desequilibrada en cuanto a la voluntad de Dios. Lo mismo le pasó a Demas, que amó el mundo. Demas aparece en 4 viajes misioneros. Pero llegó Pablo a decir, Demas me abandonó amando este mundo. Así. Y déjame decirle que hay gente que puede, sin querer, ser un Jonás, un Demas o ser un Lot. Cuando alguien deja la voluntad de Dios por hacer su propia voluntad, está corriéndose de los niveles que Dios le puso. Y por eso es la advertencia que le da Jonás a nuestra generación, a usted y a mí. Y yo estoy convencido que usted me puede entender con facilidad. Algunos piensan que fue un desobediente. Puede ser. Otros piensan que Jonás se fue a ese lugar porque estaba en contra de la voluntad de Dios. Él no quería hacer la voluntad de Dios, sino la propia suya. Otros dicen que también pudiera haber sido porque él no quería que se salvaran sus enemigos. También puede ser posible. Otros dicen porque Jonás ya no era fiel. Porque se supone que con esta edad ya Jonás conocía de Jehová. Cualquiera de las que sea, lo que veo es que este hombre estaba en contra de lo que Dios quería. Y una de las cosas que pasa con la iglesia es que la iglesia en ocasiones, sin querer, queriendo, como dice el profeta Samuel 8, que la gente se opone a lo que Dios dice que hagamos. Inclusive la carne se opone a lo que Dios dice que hagamos. Y el mundo se opone a lo que Dios dice que hagamos. Todo lo que nosotros queremos muchas veces, en vez de ir a Nínive a predicar, a enemigos, a gente que no te va a valorar, a personas que no tienen nada que ofrecerte a ti, que más bien en ocasiones son hasta burlones de la fe. Nosotros, en vez de ir ahí, nos queremos ir a Taxi, porque Taxi era una provincia muy próspera en aquellos tiempos. Y la gente prefiere a veces Taxi que Nínive. Si tienen oído, escuchen, porque Nínive, aunque parezca que no, es el lugar de la voluntad de Dios en ocasiones. El lugar donde Dios te mandó a predicar para que ellos se salven. Significa mundo. Amén. Amén. Y muchas veces la gente no quiere ir a ayudar a esas personas. Pero quiero que usted vea que esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Perdonar a los que nos maltratan, nos ultrajan y los que hablan en contra nuestra. Por eso hay veces que la gente algunos me han dicho, no, pero te tienen que pagar todo el dinero que te da. Yo no quiero ni un medio de cobrar nada. De verdad se lo digo. Lo único que yo deseo es que la voluntad de Dios esté primando. Porque hay veces que la gente tiene un espíritu de venganza. Los espíritus de venganza son malos, son diabólicos. Así. Y obviamente, cuando una persona usa eso, está usándolo mal. Y eso es lo que tenía Jonás contra los ninivitas. Jonás también tiene algo en similitud. Vamos a decir algunas razones por las cuales Jonás se parece a Cristo. Y fue la única señal que le dijo que le iba a dar a los fariseos. Los fariseos le dijeron, danos una señal para creerte. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? No les voy a dar ninguna señal a esta generación, sino la señal del profeta Jonás. La señal de Jonás. ¿Y en qué se parece Cristo a Jonás? Número 1, que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así también Cristo estuvo 3 días y 3 noches. Escuchen, en el centro, en el proyecto de sacar a la gente del seno de Abraham y llevarlo al cielo para soltar los 5 ministerios. Ya sabemos ya que los 5 ministerios definitivamente se soltaron, dice, y él mismo constituyó a unos profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles. Él soltó eso cuando bajó. Es decir, que estamos convencidos de que ese sacrificio trajo un beneficio para el cuerpo. Amén. Dice amén. Y llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora, ahí están ellos los 3 días. Por eso Jesús es imposible que haya muerto el viernes. ¿Por qué? Ahora viene diciendo, no fue el viernes, amigo. Porque el viernes a las 3 de la tarde es un día. De 3 de la tarde al sábado es un día, 24 horas. Y del sábado al domingo a las 3 de la tarde es el segundo día. ¿Y dónde está el tercer día y la tercera noche? Y él dijo, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miren cuánto error hay de esto que le ponen al viernes santo, sábado. ¿Ya usted sabe cómo le dicen al sábado? ¿Cómo?
sábado dice de sepultura y domingo es resurrección. Eso es lo que ponen. Pero ¿cómo va a ser si el domingo en la mañana, antes de que amaneciera, ya estaban las mujeres ahí? No llegan ni siquiera a 72 horas ni a 48 horas. Por eso es que nosotros sabemos que ese viernes no es. Yo le venía explicando a mí que estamos convencidos por la cronología hebrea que Jesús fue un día de Azazel, un día de reposo, que hacían sus fiestas y banquetes, y que ahí fue crucificado a las 3 de la tarde cuando lo bajaron de la cruz, porque era un día de reposo. Al otro día tenía que estar libre de la cruz, no podía estar ahí, y ahí empezó. Miércoles a las 3 de la tarde lo bajaron, al jueves hay un día y una noche, al viernes hay otro día y otra noche, y al sábado hay otro día y otra noche, y en la mañana resucitó el domingo, si no lo segundo. Pero la gente tiene problemas a la hora de interpretar eso, y por eso es que sacan otras conclusiones que ya sabemos que no vamos a entrar en esos detalles ahora. Lo segundo, Jonás, así como estuvo en el vientre del pez, dice que estuvo en el Seol. Desde el Seol clamé y me oyó Yahweh, dice lo que dice en el capítulo 3, desde el Seol. Y también Cristo: no dejará tu santo en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción, dice el Salmo. Es decir, que hay una similitud. 2. También Jonás escupió el pez a Jonás para llevarlo a Nínive. Cristo fue sacado de la tierra para nosotros también ser también parte de lo que hizo Jonás. Predicó al mundo perdido de Nínive, Cristo nos predicó a nosotros. Así. Y sabe lo que significa Nínive, mundo. Y sabe dónde estábamos nosotros, en el mundo. Así que Cristo vino también al mundo a salvar a los perdidos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo tercero que hay similitud es que Jonás no hizo lo que quería y dijo: Señor, yo no quiero, pero el Señor lo hizo hacer su voluntad. Lo mismo le pasó a Cristo. Claro, en una tendencia diferente, pero Cristo llegó a decir: yo no quiero, pasa de mí esta copa. Pero dice: pero hágase tu voluntad, y se hizo la voluntad del Padre. Yo creo que hay una similitud muy fuerte entre Jonás y Cristo por causa de eso, porque lo que no quería hacer Jonás fue lo que tuvo que hacer. Y Cristo en su humanidad no quería morir. Cristo en su humanidad hubiera querido otra cosa, por eso dijo al Padre: Señor, quita de mí esta copa. Y lo dijo 3 veces, no lo dijo una, lo dijo 3 veces. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y le traigo noticia a la iglesia: para hacer la voluntad de Dios le va a costar. No es que tú sientas hacer la voluntad de Dios. Eso es una mentira. Para hacer la voluntad de Dios a veces nos va a costar. Para hacer algunas cosas, las cuales no voy a mencionar, le cuesta a uno. A veces uno no quiere. Para poder ir a predicar, para poder hacerla, a uno no quiere. Yo prefiero quedarme en mi casa, obviamente. Pero para tú hacerlo te va a costar. Para tú soltar algo te va a costar. A veces lo que estamos trabajando en la obra, lo poco que Dios pone en tu mano o lo mucho, porque Dios puede hacer todo lo necesario. Tienes que invertirlo en la obra y tú no lo quieres. Pero Dios es primero. Como que hay una competencia con no hacerlo y hacerlo. Inclusive hasta para dar cualquier cosa. Los que dieron y ofrendan saben que a veces la carne se opone, ¿o no? Así es. Sea sincero con usted mismo. Si usted tiene que dar a Dios el 10% de sus entradas según la ley de Jehová, y usted tiene que sacarlo, la carne te dice: estás perdiendo el tiempo, te estás robando el dinero, estás perdiéndolo, no lo estás haciendo bien. Tu carne se opone para dar algo a Dios. No es porque tú quieres, porque tú eres muy bueno, no. Es porque la voluntad de Dios prima sobre tu vida, y al final tú dices: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere. Amén. Para salir a evangelizar es lo mismo. Que yo tengo que dejar mi casa, con tanto que yo tengo que hacer en mi casa, para yo irme para allá a hacerlo. Lo mismo trabajar en la obra. ¿Cómo es posible con tanto que tengo que hacer yo en mi casa, con tantas cosas que yo tengo que dejarlo todo, dejar a mi esposa, dejar todo lo que yo tengo que hacer, para yo hacer algo, por algo que al final es que hacer la voluntad de Dios es así? No te dijo Dios que ibas a querer hacerlo, pero que prime la voluntad de Dios. Cuando le regala un aplauso a Cristo, que lo quiere, hermano, le cuesta trabajo hasta aplaudir a uno, hermano. Pero qué tremendo, para adorar a Dios es lo mismo. A veces uno viene cansado del camino. ¿Tienes esa canción? Vamos a ver si la puedo cantar. Mire, pero para adorar a Dios hasta uno hace una fuerza, porque a veces uno no quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dice amén. Bueno, se parece. Otra cosa que hizo Jonás,
le advirtió a una ciudad que estaba corrupta. Lo mismo hizo Cristo con aquella generación. Le habló a la gente, a esa ciudad que estaba corrupta. Yo no puedo decir todo, pero Jonás intercedió por los perdidos. Cristo intercedió por los perdidos. Y la iglesia está intercediendo por los perdidos. Por eso estamos en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? La meta tuya y mía son los perdidos. Si usted no tiene la meta de los perdidos, solamente su vida, usted dejó la voluntad de Dios hace mucho tiempo. Porque la voluntad de Dios es que tú y yo, después de haber conocido a Cristo, que ya sabemos que lo tenemos, ¿cuánto tiene la seguridad de la salvación? Bueno, si ya usted sabe, lo que Dios quiere es que usted salve a otro. No que lo pierda, porque hay gente que lo pierde más, oyendo la misma música del mundo, haciendo la misma música del mundo. Así no va a salvar a nadie. Así tú estás tan impío como el otro, pero con Biblia. A su nombre. Se me fueron. Se le acabó el gozo. Pero la idea es esta, que Dios dijo, te salvo a ti, porque tú tienes un proyecto, te voy a hacer pescador de hombre. El proyecto es este, así como te salvé, de gracia recibiste, date gracias. La mayoría de la gente no se da cuenta que lo mismo que hizo Cristo, lo mismo que hizo Jonás cuando no quería, en ocasiones. Por eso cada vez que Dios me hace alguna cosa así, que no aparece algo, que me mete en algunos lugares, yo digo, algo quiere hacer Dios aquí con alguna persona. ¿Cuántos saben eso? Cuando algo ocurra contigo es porque algo quiere hacer Dios. ¿Cuántos saben eso? Hoy estuvimos ahí pegándonos el pelo con mi hermano y ahí les dijimos dónde estaba la iglesia y le hablaba un poquito del Señor. Son gente nueva, no encontramos la barbería ninguna, pero fuimos hasta ahí. Se la recomiendo, a Acapulco. Ya le dijimos dónde estamos. Es decir, que no apareció ninguna otra barbería porque querían que allí tuvieran un enlace y un contacto con alguno de nosotros. Yo me presento, mire, el pastor de la iglesia, gloria a Dios, venga para acá. Y mire que por acá, bueno, vamos a ver. No dijeron que vinieron, pero ya saben. La idea correcta es que Dios va a permitir, como a Jonás, que aunque tú no quieras, haga la voluntad de Dios. A su nombre. Ahora, la lección más importante, con esto termino. Jonás, como nosotros, debemos tener misericordia del mundo. Jonás no quería tener misericordia del mundo. Jonás más bien lo que odiaba a los asirios. Y hoy la iglesia sabe por qué estamos tan cerrados unos con otros, porque empezamos a odiar tanto al pecado del mundo que nos olvidamos que Dios ama al pecador. Repito, Dios ama a los que están en pecado, ¿sí o no? Si Dios no amara a los que están en pecado, nosotros no teníamos que evangelizar ya. Dijera, mátalos, como dicen los musulmanes. Los musulmanes quieren matar a los cristianos porque mientras más los matan, dicen que Alá le da más mérito. A su nombre. Pero escuche, para que usted vea, tú y yo estamos como Jonás para no odiar a la gente que está afuera, sino tratar de salvarlos. Por eso es que yo creo que Dios nos mandó aquí a esta iglesia. Claro, es difícil porque la gente a veces se burla de ti y hace todo, pero mire qué mala le salió a Jonás que aquel rey 3 días de ayuno y oración. Yo creo que fue más hábil el rey con Dios que muchos cristianos. Cuando tienen un problema, en vez de ayunar y orar, se ponen a lamentarse. Pregúntale a los que tienen un problema, ¿ya ayunaste y oraste? ¿Te metiste en ayuno y oración? La mayoría no hace eso. Me mandan un mensaje, usted puede orar por mí. Ven acá, ¿y por qué tú no te pones a ayunar y orar? Póngase a ayunar y orar. Dígaselo para que usted vea que la gente no lo hace porque la gente no confía. Sin embargo, el rey Asirio confió en Dios que lo iba a perdonar en 3 días de ayuno y oración. Ni los niños bebieron de los pechos de la mamá, ni las vacas comieron, ni los animales tomaron agua. 3 días de ayuno total. Así es. ¿Quieres ver a Dios obrando? Métete 3 días de ayuno total para que usted vea. Algo va a pasar. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero ya la gente ni cree en eso, obviamente. Pablo, ¿cuántos días tuvo en ayuno y oración? 3 días. Para que se le cayeran las escamas de los ojos. 3 días de ayuno y de oración. Claro, en esta generación eso es religiosidad. Pero para Cristo no. Porque Pablo estuvo ayunando y orando después que Cristo había ascendido. De hecho, en el año 60, Pablo estaba ya funcionando. ¿Qué quiero decir con esto? Les recomiendo que usted sepa una cosa. Si tiene un problema, ayuno y oración, va a ser que Dios mire su corazón y Dios va a intervenir a favor suyo. Amén. Yo quiero el favor de Dios. Si usted necesita soltar algo que no ha podido soltar, le recomiendo que ayune y vigile y ore. A su nombre. Ok. Lo segundo, ¿alguna otra causa? También, por causa de Jonás, se pierden bienes materiales.
Si nosotros no nos metemos con Dios a votar lo que es Jonás, Jonás es todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Jonás, por causa de Jonás, botaron todo lo que estaba en la barca. Significa que los enseres en los bienes materiales. Hay muchos cristianos que ya actualmente, y no es el caso de ninguno de ustedes, yo sé que no, pero hay mucha gente que han perdido todo lo que tenían. ¿Sabe por qué? Por estar fuera de la voluntad de Dios. A veces gastan más de lo que tienen que gastar, otras veces son irresponsables. No es el caso, digo, yo estoy convencido que no es el caso de nosotros. A veces no saben que Dios los mandó a hacer algo y que eso deberían hacerlo para que los enseres no se pierdan de la nave, porque la nave representa una familia, representa una casa, representa una iglesia. Y por eso es que yo cada vez que veo que hay algo que está pasando bueno, digo, Dios está apoyando. Cada vez que veo que alguien dice, mire, yo voy a responder esto, digo, Dios nos está ayudando. Si yo no hubiera querido apoyar en nada, yo le decía, caballero, ni hablar del tema. Pero qué bueno que Dios, en todo momento, Dios nos está apoyando, porque cuando Dios quiere hacer algo, el que tiene la visión, tiene también la provisión. Así es. Repito, si tienes la visión, Dios te dará la provisión. Alguien tiene que aplaudir a Dios por eso, que nunca nos ha dejado. Gloria sea al Señor. Entonces, Jonás hizo, por causa de Jonás, tuvieron que votar todos los enseres. Yo creo que usted y yo deberíamos votar. A lo mejor en nuestra vida hay un Jonás por ahí, que no es la voluntad de Dios. Y al no hacerlo, vas entonces a perder muchas de las cosas que deberías tener ya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Lo tercero, si Jonás no se interesaba por los demás, también Jonás iba a ser muerto. Porque Jonás estaba para interesarse por los demás. Hay gente que no se interesa por los demás. Mire, le voy a decir algo. Los vecinos que hay acá valoran su vida, si usted es cristiano, por lo que usted hace. A mí me conocen poco. Los que me conocen me han visto dando comida, me conocen hablando del Señor. Pero la gente mira lo que tú haces. La gente que está al lado nuestro, si no te interesa la gente, recuérdese que usted no va a poder salvar a nadie. La gente que está alrededor de usted, donde se preguntaron, va a ver tu actitud. Si la gente ve problemas y esto y lo otro, y ve a una persona déspota, o ve, eso no le va a agradar a la gente. Pero Jonás no le interesaba a la gente. Le interesaba, ni siquiera a Dios le interesaba lo que él creía. Y Jonás aprendió de que Dios tenía con él un plan, de que la gente que estaba afuera se salvara. ¿Cuántos creen que Dios tiene ese plan contigo también? Es lo mismo. Estamos aquí, yo creo que en este lugar de Pasadena, que le queda lejísimo a mi hermano Brian, que le queda lejos a mi hermano allá, Carlos, que nos queda también a nosotros un poco distante, a los pastores y todo. Dios nos puso aquí con el objetivo de que la gente que está alrededor pueda salvarse. Usted está aquí, lo mandaron a Nínive a predicar. Así es. Escuche para que Dios te mandó aquí, a predicarle a los que están perdidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? En los mejores de los casos, Jonás, si lo echamos fuera, Dios calmará las tormentas. Yo estoy esperando que las tormentas se calmen. Vamos a tener que votar algunos Jonás. Pero los ídolos dicen que los que iban en la nave eran idólatras. Pero no eran los ídolos, era Jonás. Fíjese que si fueran los ídolos, cuando ellos votaron los ídolos, se hubieran acabado la tempestad. Pero el error más grande es pensar que el problema viene por otro. El problema venía por el ungido, porque cuando una persona está fuera de Dios, eso causa una situación difícil. Por eso dijeron, ya hemos clamado, ahora levántate, dormilón, ¿qué haremos contigo? Y dijo Jonás como profeta, porque los profetas, Dios habla a los profetas, le dijo, si tú me echas al mar, la tempestad se calmará. Ellos no quisieron, porque fíjense que le dijeron a Jehová, Jehová, no tengas en cuenta este pecado, porque no queremos derramar sangre inocente, ni este hombre, por causa de este hombre. La oración está clara exegéticamente. Claro, la interpretación, la Biblia es un propio intérprete. Ese es mi trabajo en el Señor. Y se lo puedo mostrar. Pero ¿qué pasó? Cuando a Jonás lo echaron, enseguida calmó la tempestad. ¿Sabe qué sucede? Que si un impío anda haciendo lo incorrecto, no le pasa nada. ¿Por qué es impío? Por eso hay impíos idólatras y no le pasa nada. Hay gente que ganan campeonatos y ganan millones de dólares. Impíos no se van a salvar, pero no les pasa nada porque están en el mundo del diablo. Pero nada más que en la iglesia se mete algo que no es, se forma un desparpado. Fíjense que los impíos andan con 3 o 4 mujeres. No pasa nada. Eso es el mundo de los impíos. Se mete una mujer jezabeliana en la iglesia y se le salva la iglesia. Así es. Porque el problema no es el mundo, es la iglesia. La idea no es lo que tienen ellos, sino a quien
¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que quiere parecerse más al mundo que a Cristo. Por eso perdió la voluntad de Dios. Jonás no tenía que irse a Tarsis. Jonás tenía que ir a Nínive. Dios mío, Jesús amado. Es difícil entenderme con nosotros, los humanos, porque tenemos cada uno una perspectiva parlante para explicar lo que sentimos. Pero Dios nos está diciendo, no te vayas a Tarsis. En Tarsis sí hay prosperidad. En Tarsis hay negocio. En Tarsis tú vas a creer que vas a estar bien. Pero en Tarsis no está la voluntad mía. Mi voluntad está que tú vayas a Nínive a predicar. Y créame que es bien difícil dejar en ocasiones lo que aparentemente es mi paz por lo que tenemos que hacer con Dios. Y cualquiera de nosotros anhelaría, ¿no? Todas esas cosas. Yo fui por la noche cuando terminé de predicar en Nueva York, me llevaron. Ahí salimos a la calle, los grandes cuadros, las grandes empresas una cosa terrible, los carros vendiendo comida, refrescos, hasta las 6 de la mañana, papá. Una ciudad que no duerme. La prostitución al orden. Hay unas calles que tú no puedes entrar. Claro, nosotros como cristianos no vamos a entrar. Literalmente desnudas las mujeres, con una florecita aquí, una aquí y otra aquí. Ay, cogerlo sin vergüenza por ir para allá directo. Y los hombres con un hilo dental, con el triqui-triqui amarrado ahí. Porque el mundo está así. Por esa razón le estoy explicando de que hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Porque los taxis son atractivos para la gente. Y ahí está la ciudad. Día tras día, ahora tú vas a estar llena hasta las 7 de la mañana, 7, ahí esa ciudad no duerme. Cientos de miles de gente, déjame no seguir diciendo, no va a ser que alguno se muy quiera ir. Lo que quiero decir para que usted me pueda entender es que ser cristiano es diferente. Porque ser cristiano tiene otro tipo de estilo, buscando la vida, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, pagando precios por la iglesia, orando por el reino de Dios. Esas personas son diferentes al modelo que hay en el mundo. Así es. Si no hacemos eso, ¿qué cristianos somos? ¿Dónde está la meta? O la meta sería ser igual que Ánimos o el otro que tiene ahora, estaban diciendo que ha ganado como 180,000 millones de dólares en lo que va de año el tipo. Si diera 20 millones de dólares, a ver si nos da uno que sea sin vergüenza. Mira, si él da 20 millones de dólares para la deuda de Estados Unidos, para los que están necesitados en este tiempo y todo, sigue siendo de todas maneras el más millonario del mundo. Pero esa no es mi meta. No tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Tiene que ver con yo presentarme a Cristo para hacer la obra y salvar a los demás. No pensemos en nosotros nada más. Aprovechen cuando hay un evangelismo. Estamos planificando ahí para hacer algunas cosas. Aprovechen cuando nos estamos moviendo en la ciudad. Porque la meta tuya y la meta mía dice diferente. Tienes otro plan. Tienes otro concepto. ¿Alguien dice amén? Amén. Yo termino con esto. Jonás terminó, por supuesto, en un ambiente muy difícil. Jonás llegó a hacer el propósito después de haber entendido que lo que estaba pasando en su vida no era para mal, era para bien. Dios le permite las pruebas a los cristianos para que hagamos la voluntad de Dios. Por eso a veces Dios permite algunas cosas que uno dice, ¿cómo es posible que a mí me pase esto siendo cristiano? Bueno, pero es que a veces Dios nos va a llevar a su voluntad a través de procesos y proyectos de Dios. Y Dios tomó a Jonás y lo llevó a que hiciera la voluntad. Lo soltaron a donde no quería. Te van a soltar algunas cosas que tú no quieres. El error más grande de la iglesia es decir, yo hago si yo quiero. No, yo hago si Él quiere. Así es. Repito, no es tú quieres, es Él quiere. Así es. ¿Cuántos están entendiendo eso? Vamos a orar. Jonás terminó, ya usted sabe. En el capítulo 3 aparece Jonás llorando por una calabacera. Y el Señor le dijo, tú lloras por la calabacera y no lloras por la gente de Nínive que yo creí. Así. Porque hay gente que llora porque algo se perdió, ¿no? Pero cuando algo se me pierde, yo digo, hay gente todavía que vale más que esto. ¿Cuántos saben eso? Escuche esto. En Cuba una de las cosas que hice fue que, me acuerdo que tenía un carrito que lo vendí en $3,500 en aquel tiempo, que era mucho dinero. Y después que lo vendí, el dinero se perdió. Era un Moscovy del año 70. Moscovy. Eso es un carro que, bueno, de todas maneras en Cuba ya sabemos que no hay ni auto. Pero para Cuba es un carro bastante, ¿qué le voy a decir? Codiciado. La gente que tenía Moscovy se creía que tenían
un Mercedes-Benz del año. Y ahí en todo mi barrio nadie tenía nada, ni ninguno de los pastores. La verdad que no había eso ahí. Pero Dios me lo dio y en un día me dice, véndelo y úsalo en la obra. Y yo empecé a dar todo el dinero para la obra, a una obra que íbamos a hacer. Bueno, Yuriel también sabe de eso. Y ahí se perdió el dinero, todo, everything, todo. Se perdió. Y yo me acuerdo que me metí 7 días en ayuno. Y yo le dije al Señor, si es una maldición, tú la vas a quitar. Y si es una bendición, tú vas a convertir esto en algo bueno. Y yo me metí 7 días, me cerré en un cuarto arriba del techo. Yo no sé si mi esposa se acuerda de eso. Y cerré por dentro la casa. ¡Bam, bam, bam, bam! Una casa que estaba maquillada, ahí que estaba todavía sin terminar, arriba. Y ahí me tranqué 7 días sin comer nada. Lo único que me daban era agua. Y mi esposa a veces me hablaba, ¿estás viendo en eso? Y estoy bien. No quiero que nadie me hable. Nadie me habla aquí. Aquí o Dios me habla o yo me muero aquí. Si me muero, me muero. Y me metí en ayuno y oración. El domingo bajé y prediqué porque Dios me dijo, prepárate. Porque yo soy el Dios de tu bendición. Todo lo que pierdas te lo voy a multiplicar. Un tiempo después vine aquí a Estados Unidos, compré una moto y otro carro y hice lo que yo quise. Porque de todas maneras los bienes no son lo más importante. Pero ¿sabe qué me enseñó el Señor? Tú estabas poniendo más la mirada en lo que tú tenías, en lo que tú estabas haciendo, que en lo que yo te podía dar. Amén. Dios va a pasar a alguien que tiene un proyecto como Jonás por algunas situaciones para enseñarnos que su voluntad, por eso este mensaje se llama Volviendo a la voluntad de Dios, es más importante que mi voluntad. Póngase en pie. Voy a pedirle a ustedes valor esto que le estoy diciendo. Jonás, al final, se dio cuenta de que Dios lo había llevado ahí para enseñarle que la gente tenía un precio. Y déjame decirle que la iglesia tiene que empezar a valorar a la gente. Hay un precio por salvar a los que están fuera. Yo le invito a que usted cierre sus ojos si usted cree. Yo no sé desde cuándo no sale a evangelizar. No sé desde cuándo no le dices a tu familia, oye, si no te arrepientes, te vas a morir en tus pecados. No sé desde cuándo. Yo tengo gente que le estoy hablando. Me duele decir esto, pero hay mucha gente de nosotros que tenemos que salvar todavía. Amigos, vecinos, familiares. Jonás le dijo al Señor, Jonás, no llores por la calabacera. Porque la calabacera no es mejor que la gente de Nínive, que yo creo. Te estás llorando por la calabacera. Hay veces que la gente llora por cosas, Señor. Pero Dios nos está mandando ahora, hermanos y queridos, a que como Jonás podamos salvar a la gente afuera. La palabra, vino palabra de Jehová por segunda vez y le dijo, ve a esa gran ciudad y predica. ¿Quién tienes tú en tu casa que tienes que predicar? No bajemos la guardia en la predicación. No bajemos la guardia en el propósito de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, los que estamos acá. Y de repente le bachata la vaca. Ahí donde usted está, dile, Señor, ayúdame porque no quiero quedarme fuera del propósito. Yo quiero hacer tu voluntad. Predícale a la gente. Algunos están esperando por ti. Familias, amigos, hermanos, no vamos a bajar la guardia. Dios te dijo, ven y predícale a esa gran ciudad. Dile que se arrepienta, si no yo vendré y la voy a exterminar. Vendrá un espíritu de estupor y de devastación. Pero Dios te llamó para eso. Que iba a sonda la masa. Dale gracias a Dios. 2 minutos. Si alguno de los que está aquí quiere orar y decirle, Señor, yo quiero que tú me uses, levante su mano. Dígale, Señor, yo voy a empezar, llévate tratado. Háblale a la gente. Enséñale que tienen que reconocer que Jesús murió y resucitó. Espíritu Santo, Padre, te pedimos perdón si como Jonás hemos perdido. Vamos a hablarle a Dios. Háblele, por favor, 1 minuto. Dígale, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Dígale, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No te alejes de la voluntad de Dios por nada. Yo sé que hay un sinnúmero de situaciones que vienen ahora en contra de la iglesia. Y la vaya soto, loco, que mayor está, levanta tu mano. Dígale, Señor, yo quiero echar a Jonás. Jonás puede ser un pecado oculto. Jonás puede ser una situación que no hayas podido resolver.
Si eso pasa en tu vida, puede ser que pierdas los enseres. Y hay veces que se tragan a la gente, que son situaciones que lo tienen envuelto en esa misma situación continua. Pero hoy Dios te dice, vas a resucitar. Vas a resucitar una nueva. Dios quiere soltarte como Jonás para el propósito de Dios. Te vas a envolver a la tierra donde Él te mandó. Él te va a decir, ven, yo quiero que vayas a Nínive. Algunos van a tener de Dios el respaldo para hacer que la voluntad de Dios sea muy poderosa.